Quiero saludarles en el nombre del Señor Jesús, al Comité de Jóvenes, en el nombre del Señor, y agradecerles por la oportunidad que me dan de servirle al Señor. Siempre les he de decir a la orden. Servirle a Dios es lo más grande que nosotros los hombres podemos hacer. Yo creo que Él nos da mucho. Y de lo mucho que Él nos da a nosotros solo le damos poco de lo que podríamos darle a Él. Pero estamos contentos con la oportunidad que Dios nos da. Saludarles a todos en el nombre de Jesús y deseamos en el amor del Señor que usted se sienta bien y que estemos dispuestos a escuchar palabra del Señor. Quiero invitarles a abrir las Sagradas Escrituras. Si me regalan un poquito de retorno los de sonido, por favor. Regálenme un poquito de retorno. Tito el capítulo 2. Tito el capítulo 2, el verso 11. Hasta el verso 14 y leemos el capítulo 3, el verso 7. Gloria al Señor. Vamos a leer la palabra del Señor. Ya tenemos Tito, el capítulo 2, el verso 11. Amén. La palabra del Señor nos dice de la siguiente manera: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Capítulo 3, el verso 7. Para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Oremos al Señor para que Dios nos hable, podamos escuchar su palabra, podamos crecer en el conocimiento de la verdad. Quiero pedirle a David que nos dirija en oración y podamos aprender de Él. Soberano Dios y Padre Celestial, estamos aquí, Señor. Tú has escogido tu instrumento para hablarnos tu palabra que es útil para enseñarnos, para redarguir, para instruir en justicia, para darnos, Señor, fe. Te pedimos en esta hora, unge los labios de tu siervo en este momento, úngelo para que nos hables tu palabra y pueda enseñarnos, Señor, en este momento tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor Jesús. Allí de pie vamos a adorar un ratito al Señor. Creo que todavía tenemos tiempo. ¿Cuántos le queremos decir al Señor: yo soy de ti? No me dejes caer en el mal. Acude, Señor, junto a mí. No se ha confundido jamás. ¡Aleluya! Los malos quieren que mi vida por siempre sea hundida en el fango del mal. Pero sé que tú me guiarás por sendas de bien y de paz. Tomando mi mano, llevarás
alcanzar. Todos. Yo soy de ti, no me dejes caer en el mar. Sí, solo estoy, no me siento capaz de luchar. Ayúdame, quiero llegar a la mansión de gozo y paz. A veces siento desmayar a causa de tanta maldad. Las pruebas llegan a mi vida y siento enseguida la fuerza del mal. Pero en ese instante tu amor me da fortaleza y valor. Y siento en mi alma corrientes de vida, de gracia y eterno solar. Yo soy de ti, no me dejes caer en el mar. Sí, solo estoy, no me siento capaz de luchar. Ayúdame, quiero llegar a la mansión de gozo y paz. Y yo soy de ti, no me dejes caer en el mar. Sí, solo estoy, no me siento capaz de luchar. Ayúdame, quiero llegar a la mansión de gozo y paz. Aleluya. Te adoramos, Jesús, esta noche. Tuya es la gloria, el honor, la honra por siempre, Jesús. Gloria al Señor Jesucristo. Tenga la bondad de tomar asiento glorificando al Señor. Gloria a Dios. El tema en esta noche es por su gracia. Es un tema doctrinal y como es un tema doctrinal, ustedes se van a sentar con paciencia y me van a escuchar un par de horas para poder explicar bien el tema. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, que conste que dijeron amén. Gloria a Dios. Por su gracia. Esperamos con la ayuda del Señor poder desarrollar este tema que en verdad nos debe interesar. Y es fundamental que nosotros como cristianos entendamos que todo lo que tenemos, todo lo que somos, todo lo que hemos llegado a obtener es solo por su gracia. Gloria al Señor. No hay gracia si no hay salvación. Solo por gracia los hombres pueden ser salvos. Gloria al Señor. El capítulo 3, el verso 7. Nosotros hemos dado lectura y nos dice, para que justificados por su gracia
viniésemos a ser conforme a la esperanza, herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Me gustó una versión bíblica que nos dice de la siguiente manera: por su gracia, Él nos hizo justos a sus ojos y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. Es por gracia que vamos a heredar la vida eterna. Hablar de la gracia de Dios es hablar de una doctrina fundamental que no la podemos dejar pasar por alto. Creemos en un Dios soberano que todo lo puede, que todo lo hace a su manera, que no hay quien lo gobierne, sino que Él gobierna todas las cosas, y nosotros le tenemos fe a Él. Sin fe es imposible agradar a Dios, pero no nos podemos saltar la gracia para poder ser salvos. Necesariamente debemos pasar por soberanía, por fe y pasar por la gracia para poder encontrar la conversión y el arrepentimiento. No podemos dejar a un lado la gracia, que es el favor inmerecido, la bondad inmerecida, el regalo inmerecido que viene de parte de Dios. Gloria al Señor. Esta gracia, este favor, esta bendición, esta bondad es solo un regalo de Dios. Ninguna otra persona nos puede dar gracia. Los hombres también tienen gracia, pero el hombre no puede tener la gracia completa que nos da Dios. Los hombres pueden decir te perdono, pero no te olvido. No olvido lo que has hecho. Es decir, que el hombre sí puede tener gracia para con otro hombre o con otro hombre, pero no puede olvidar el error. Sin embargo, la gracia de Dios es muy diferente. La Biblia nos dice que Él coge todo lo que hemos hecho, lo manda a lo profundo de la mar y nunca más se acuerda de ellos. Es muy diferente la gracia de los hombres con la gracia de Dios. Los hombres no se olvidan del error nuestro, pero Dios sí lo puede hacer. Jeremías dice: si te convirtieres, yo te restauraré, y si entresacares eso precioso de lo vil, serás como mi boca. Es muy diferente la gracia de Dios a la gracia de los hombres. Y por eso es bueno que nosotros entendamos que dependemos absolutamente de la gracia infinita del Dios Todopoderoso. La gracia es el favor inmerecido por el cual Dios rescata al hombre, habilitándole para una vida nueva, pasando por alto en la paciencia de Dios los pecados pasados. Nosotros los hombres somos impacientes y por eso es que nosotros no podemos dar la gracia completa. Pero Dios sí, Él tiene paciencia, y en esa paciencia Él nos da ese favor inmerecido que nosotros tal vez no tenemos el agrado de tener, por nuestros errores, por nuestras fallas, por todas las cosas que nosotros hayamos hecho. Gracia nos enseña con una historia bíblica que nosotros la conocemos muy bien, para darnos un poquito la reflexión de la gracia. Podemos ver la historia del hijo pródigo que nos habla Lucas. En realidad eso es gracia de Dios, porque un muchacho menor de edad que no podía pedir herencia, porque inmediatamente le estaba diciendo a su papá: ¿sabes qué, papá? Yo necesito que te mueras para que me des lo que es mío. Eso era pedir herencia adelantada, desear que papá muera para poder recibir lo que a él le correspondía.
Este muchacho le dice al padre: dame la herencia o muérete y dame lo que es mío. Y se va y malgasta todo lo que él había recibido de herencia. Todo lo malgastó en vicios, en placeres, en amigos. Y llega el momento en que se acaba esa herencia. Ya no hay de dónde gastar. Sus amigos lo abandonan. Todos los que antes estaban a su alrededor ya no están. Quería comer comida de cerdos, pero ni aún así eso le permitían. Y él toma memoria algo: en casa de mi padre, aún aquellos que son jornaleros comen bien, se alimentan bien, están bien. Voy a regresarme a casa de mi padre y le voy a decir que por lo menos me permita ser un jornalero más. Y allí nos muestra la palabra del Señor, la gracia de Dios. Un hombre paciente, así como Dios es con nosotros, paciente para con nosotros. Dice que este hombre paciente estaba en la puerta de la casa y puesta su mirada en el camino. Eso es gracia. No merecía el muchacho nada, pero sin embargo el padre estaba allí. Y cuando ve que ese muchacho, aunque sea sucio, andrajoso, con todos sus vestidos, maloliente y todo lo que usted se pueda imaginar, sin embargo él lo reconoce, porque la escritura dice que lo vio desde lo lejos. Eso es gracia, que aunque otros no nos reconozcan, él sigue poniendo su mirada en nosotros. Gloria al Señor. La palabra nos dice que él fue visto de lo lejos, y en vez del muchacho correr a los brazos de su padre, el padre corre a encontrarse con su hijo. Eso es gracia de Dios. Gloria al Señor. Corre y abraza a su hijo y lo besa. ¿Usted besaría a alguien sucio, andrajoso, apestoso, maloliente? ¿Usted lo haría? Por ahí alguien dice. Pero sin embargo, la gracia de Dios nos muestra que cual sea la condición del hombre, Dios sigue teniendo amor para con el ser humano. Gloria al Señor Jesús. Eso es gracia. Esa historia nos muestra tan lindo la gracia de Dios, que este hombre no solo lo abraza, no solo lo besa, llama a uno de sus criados y le dice: tenga la bondad, sáquele en esa ropa, póngale en un vestido nuevo, sáquele en eso inmundo, sáquele en eso impuro y póngale en algo santo, algo limpio, algo transparente. Póngale en un anillo, es decir, póngale en la autoridad, dele en la autoridad que él se merece como hijo. ¿Se dan cuenta de eso? Eso es gracia. Preguntemos, ¿el muchacho se merecía que le pongan un anillo de autoridad? Porque eso significaba un anillo. ¿Se lo merecía? No. ¿Por qué? Por todos lados que usted estudie esa historia, usted se va a dar cuenta que por eso reacciona el hijo mayor y dice: pero este malgastó todo, y vienen y le dan un anillo. Eso es gracia, hermanos, que aunque no se merecía nada, pero Dios le vuelve a dar la autoridad. Y aparte de eso, le hace una fiesta. ¿Usted le haría una fiesta a alguien que se le fue haciendo de todo? No es cierto. Jamás lo haría usted humanamente. Pero este padre le dice a su siervo: armen una fiesta y maten el becerro más gordo. Palabra.
porque este se me había perdido y ahora lo hemos encontrado. Eso es gracia. ¿Cómo que se había perdido y lo hemos encontrado si el que se fue el muchacho? Si le hacemos hermenéutica al texto, nos vamos a dar cuenta que cuando el padre de familia dice muchas cosas y habla esas frases, nos da a entender que en realidad él siempre tuvo su mirada en este muchacho. El otro podía estar en casa, sus siervos podían estar bien, pero él su mirada lo tenía en su hijo perdido. Eso se llama gracia. Gloria al Señor. Y arman una fiesta y todo se vuelve bonito. Y a veces pasa lo del otro hermano mayor. ¿Qué pasó allí? Llega y le pregunta al siervo: ¿qué pasó? ¿Por qué esa fiesta que están haciendo allá? Y sucede que allí también nos muestra la gracia de nosotros los humanos, que es muy diferente a la gracia de Dios. Porque cuando el hermano mayor se enteró que le estaban haciendo la fiestita al muchacho que había regresado, el muchacho se enojó. ¿Cómo hacía una fiesta este hombre que se nos fue malgastando todo? Y se enojó en gran manera y reclamó: ¿cómo es que él se merece una fiesta? Y yo ni siquiera me he podido comer un cabrito, ni siquiera una cosita pequeña me he podido comer, y este rebelde viene y le hacen un fiestón. Eso es gracia de Dios. Es muy diferente a la gracia de los hombres, porque aunque venga alguien con todos los harapos encima, la gracia de Dios siempre te va a recibir. Gloria al Señor Jesucristo. La gracia como doctrina nos enseña que no nos podemos separar del regalo más sagrado que el hombre ha podido recibir. No nos podemos separar. No podemos desligarnos de este favor que hemos recibido de parte de Dios. No podemos alejarnos de Él. Judas, el capítulo 20, el verso 22, usted lo va a leer en casita, porque el tiempo se nos va. No voy a predicar las 2 horas que les dije. Pero la gracia nos enseña eso, que debemos estar firmes. Debemos conservar el amor de Dios. Es más, la gracia nos enseña que si alguno está dudando, hay que convencerlo. Que no se vaya de aquí. Hay que convencerlo que no se vaya de la gracia de Dios. Hay que convencerlo que no se puede alejar de Dios. Hay que hacerle entender que separado de Dios nada puede hacer. Gloria al Señor Jesús. Como doctrina también nos enseña que debemos estar firmes en lo que hemos oído y aprendido. Filipenses, el capítulo 4, el verso 9 nos lo dice: lo que aprendisteis y recibisteis, oísteis y visteis de mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. La gracia nos muestra que podemos recibir el auxilio de Dios si permanecemos en Él. Hebreos, el capítulo 4, el verso 16 nos dice de la siguiente manera: así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitemos. Eso nos permite entender en la gracia. La gracia nos enseña y nos muestra que de Dios vienen todos los favores y todas las bendiciones. San Juan, el capítulo 1, el verso 16, nos dice: de su abundancia todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra. Es decir, que de parte de Dios
por estar firmes en su gracia, nosotros vamos a recibir más bendición y más bendición. Nos hace entender que solo de Dios vienen todas las bendiciones. Gloria al Señor Jesucristo. La gracia nos muestra que sin merecernos, sin merecer nada, somos salvos. Efesios el capítulo 2, el verso 4 y el verso 5 nos dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en vuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Gloria al Señor Jesús. El cristiano debe guardarse en la gracia y el amor de Dios para poder conservar la salvación. Debemos guardarnos en la gracia del Señor. ¿Qué nos trata de decir eso de guardarnos en la gracia de Dios? Que debemos ese favor que no merecíamos. Si nosotros nos vemos a ver la historia del Nuevo Testamento, los judíos peleaban por su ley. Y si nosotros leemos las cartas del apóstol Pablo a los romanos, a los filipenses, a los efesios, a los tesalonicenses, la iglesia en Creta donde Tito fue dejado como pastor, nos vamos a dar cuenta que los judíos eran un problema porque ellos se confiaban tanto de su ley y ellos pensaban que ellos en su ley iban a ser salvos y que los gentiles en la gracia tenían una duda de la salvación. Tanto así que el apóstol Pablo en los Romanos les dice: ¿acaso Dios es Dios de judíos? ¿O Dios también es Dios de los gentiles? Y el apóstol Pablo les dice: Dios es uno y Dios es Dios de todos. Gloria al Señor Jesús. Eso nos enseña la gracia en cuanto a doctrina. Pero quiero ingresarme un poquito más acerca de la gracia para nosotros los jóvenes. Amén. Porque no estamos muy viejitos. Ya tenemos canas, pero hay que entender mucho de la gracia. Hay que comprender, muchachos y todos los que estamos en esta noche aquí, que hay que valorar ese sacrificio de Cristo. Hay que amar ese sacrificio de Cristo. Hay que proteger ese sacrificio de Cristo. Hay que valorarlo. Porque si no lo valoramos, estamos perdidos. Y hemos tomado un texto bíblico de Tito que me llamó la atención mucho. Tito, su nombre significa honorable. Lo que nos dice la historia es que este muchacho Tito era un obrero joven, recién estaba saliendo al ministerio, gentil, no era judío. Pero que este muchacho entraba con unas ganas de servirle al Señor. Acompañó al apóstol Pablo en algunos de sus viajes. Tito fue escrito en el año 63 a 65 después de Cristo. Pablo lo deja en una iglesia pequeña en la isla de Creta y le da instrucciones a Tito. Porque como le decía hace unos momentos, había un pequeño conflicto entre judíos y gentiles. Y aparte de ellos, había un grupo de gente cretense con un pensamiento raro. Tito recibe unas instrucciones del apóstol Pablo
Y se nos dice la historia que la carta a Tito fue escrita primero que la carta a los Timoteo. Porque donde fue quedado Timoteo, también tenían los mismos problemas de Tito en la congregación de Creta. Y si usted lee estas dos cartas, usted se va a dar cuenta que las dos tienen una similitud en los problemas que tenía la congregación. Dios quiera nosotros no tengamos ese problema. Las palabras claves de este libro de Tito eran la doctrina para enseñar, la verdad, la gracia y las obras. Porque en la congregación se habían olvidado de todas estas cosas. Si usted lee el capítulo 1, usted se va a dar cuenta por las razones por las que Pablo deja a Tito allí. Y vamos a entender por qué el apóstol nos habla tantas cosas hermosas aquí y por qué debemos valorar la gracia. Gloria al Señor. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Al que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni rebeldía. Y les dice ahí un poco de requisitos. Y les dice también las razones. Y por eso les decía, ojalá que aquí no tengamos ese problema. El verso 10 dice, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores. Y les dice, para no decirles judíos, les dice, mayormente los de la circuncisión, sabio el hombre, a los cuales es preciso taparles la boca, que trastornan cosas enteras, enseñando por ganancias deshonestas lo que no les conviene. El apóstol Pablo le enseña y lo instruye muy bien a este joven Timoteo, porque los líderes de la iglesia estaban cayendo en un problema. Se estaban uniendo al judaísmo y otros estaban inmiscuidos por ellos. Otros estaban siendo un poquito medio fuertes con aquellos gentiles. Los ancianos estaban teniendo mucha autoridad sobre toda la iglesia. Habían desórdenes por todos lados. Los jóvenes también andaban desordenadamente y se estaban olvidando de la gracia. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo, pero tú, habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina, hablando de la gracia. No podemos dejarla pasar por alto. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas. Exhorta asimismo a los jóvenes que sean prudentes. Y al muchacho le dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad y seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence. ¿Sabe cuál era el adversario? Estos judíos y estos cretenses.
que con su filosofía querían engañar a estos hermanos allá. Y no tengan nada malo de qué decir de vosotros. Y el verso 11 le dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Es decir, que la gracia no solamente es para ustedes los gentiles. La gracia también es para los judíos, es para los cretenses. Y ahora en nuestros tiempos, la gracia es para todo tipo de razas, para todo tipo de culturas. La gracia es para aquel que tiene dinero. La gracia es para aquel que es pobre económicamente. La gracia es para aquel que quiere ser salvo. No podemos dejar por alto la gracia del Señor. Debemos entender, hermanos, para la juventud, que cuando tú crees en la gracia del Señor, no tienes el pensamiento de que es que allá en la iglesia me prohíben andar de esta o de otra forma, sino que la gracia de Dios te enseña. El verso 12: enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. La gracia nos enseña eso. ¿Sí estamos comprendiendo? Que es la gracia la que nos enseña eso. Aquí nadie nos ha exigido cómo debemos vestirnos. Nadie nos debemos andar. Nadie nos ha dicho debes andar así. La gracia nos ha enseñado cómo es que debemos andar. Es gracia, renunciando. Es decir, dejando todo lo que éramos. Renunciando, vivamos en este siglo sobria. La palabra sobria quiere decir discreto, moderado. Lo contrario de sobrio es ebrio. En lo espiritual nos dice la palabra del Señor que debemos estar firmes y sin dudar. No podemos andar ebrios. Es que me quedo aquí o me voy, o dónde me voy. Es que acá me están ofreciendo algo mejor. No hay nada más seguro que estar en la gracia de Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Cuando nos habla de justicia, nos habla que debemos ser guiados por la justicia y la razón. Eso quiere decir que vivamos justamente. Cuando tú entiendes la gracia, sabes que debes renunciar a todo, porque le debes agradar a aquel que te ha regalado un favor inmerecido. Cuando tú entiendes la gracia, sabes que debes dejar todos los deseos mundanos, que ya no te puedes dejar guiar por el placer, que no nos podemos dejar guiar por el pecado, que no nos podemos dejar guiar por las cosas malas, que debemos andar piadosamente. Y esto es muy importante, porque cuando hablamos de piedad estamos diciendo que debemos de vivir en comunión con Dios.
La gracia nos enseña eso. Que si no hay comunión con Dios, absolutamente no hay nada. La gracia, cuando nos habla de andar piadosamente, nos dice que debe haber temor de Dios en nosotros. Que no te puedes esconder para pecar. Que no puedes presentar una cara cuando estás en la iglesia y otra cosa cuando estás en el trabajo o cuando estás en el colegio. La gracia te hace entender que los ojos del Señor nos están mirando donde quiera que nosotros estemos, y que debemos de vivir en una vida agradable, santa, una vida pura delante del Señor. Pero ¿por qué Dios hablarnos de la gracia? Porque la Biblia nos dice que quiere un pueblo propio, celoso. Yo estoy seguro que usted no compartiría lo suyo con nadie. Asimismo Dios no quiere compartir este pueblo con nadie. Es más, no lo comparte con nadie. Dios no comparte esta iglesia con nadie. Hay una razón. Él pagó el precio. A Él le costó su vida. A Él le costó dejar todo lo que Él tenía, sin dejar de ser Dios, pero despojándose de todo para salvarte a ti y a mí. Por eso Él quiere un pueblo celoso de buenas obras. Pero hay algo que debemos entender, muchachos. Hay que cuidar esta gracia. ¿Saben por qué? En algún momento esta gracia se va a acabar. Y vas a querer buscar esa gracia y no va a haber. Pero ¿sabes qué es lo más triste? Que cuando se acabe la gracia, el descontrol no va a ser tanto con los de afuera, porque a veces a ellos ni les importan los hermanitos. Pero ¿sabe cuál va a ser el dolor de cabeza y el malestar? Está en Romanos el capítulo 2, el verso 16. Y el mensaje que proclamo es que se acerca el día en que Dios juzgará por medio de Cristo Jesús la vida secreta de cada uno. Juzgará la vida secreta de cada uno. El final de la gracia también se lo conoce como el día que Dios revelará los secretos de todos los hombres. Y ay de aquel por eso es mejor ponerse rojito un tiempo ahora, que es tiempo de salvación, y no el día que Dios tenga que revelarle los secretos a los hombres. Eso va a ser espantoso y desastroso para aquel que estuvo un día con nosotros y se apartó. Es más, ni siquiera para él, sino para aquel que estuvo aquí con nosotros
pero se guardó un secreto. Va a ser desastroso para aquel que tiene un secreto guardado. Porque ya la gracia no va a funcionar. Porque ya cuando quieras valorar ese sacrificio no va a haber perdón. Porque querrás correr a la iglesia para que te prediquen y ya no va a haber nadie. Pero es tiempo hoy. Hoy es día de salvación. Si le tienes que decir a Dios, Señor, este secreto lo tengo aquí, pero prefiero contártelo hoy, aunque Dios lo sabe, pero Él prefiere que tú se lo cuentes, que tú se lo digas personalmente. Esa gracia se va a acabar, pero hoy ten la valentía de decirle a Dios: Señor, esto sucedió. Yo no quiero apartarme de la gracia. Muchachos jóvenes, entendamos que Dios a través de su gracia nos manda a renunciar al mundo, porque también se va a acabar la gracia para ti si no te conviertes a Cristo hoy, si no estás firme en el camino, si no conservas esa salvación, si no te esfuerzas a estar firme en el camino del Señor. Qué espantoso va a ser ese día. Pero anhelamos que ese día hay una discusión entre si nos vamos a conocer o no allá. En realidad no lo sabemos y no es motivo de discutir. Pero hay un anhelo. Yo creo que todos aquí lo podemos sentir. Que en aquel día que esta gracia se acabe, podamos saludarnos todos y decir: lo logramos. Estamos arriba. Por lo que luchamos y fuimos fieles, lo logramos. Para esto nos esforzamos. Hemos logrado la vida eterna. Yo te invito a ponerte de pie. Valora la gracia. Todo lo que tienes es por su gracia. Ven, aquí hay un altar. Si tienes que contarle un secreto a Dios, cuéntaselo ahora. No esperes ese día terrible donde Dios tenga que sacar esos secretos escondidos. Pecados ocultos, cosas indebidas ocultas, cosas que te están alejando, cosas que no te permiten ser llenos del Espíritu Santo. Hoy es día de salvación. Aprovecha la gracia que Dios te da hoy. Aprovecha ese favor que Dios tiene para contigo. Dile a Dios: aquí estoy. No quiero perder esa gracia.
ese favor. No quiero desacreditar ese amor tan grande que tú tienes para con nosotros. Gracia de Dios en esta noche y en abundancia. Valora ese favor que Dios te da, ese amor. Que todos podamos recibir ese amor glorioso. Viniste a mi casa, me visitaste. Aleluya. Disfruté tu presencia. Sí, te adoramos. Me cautivaste. No quiero que Tu te gracia nos ha vayas. sostenido. Yo quiero que te Tu gracia nos ha quedes. fortalecido. He preparado un aposento. Tu gracia para nos ha ti. mantenido firmes. Mi amado. Oh, tu gracia. Yo soy la zona. Nos ha mantenido firmes. Tu favor para con nosotros nos ha hecho aceptables a